conozco un rey, ni un príncipe, ni amigo de los grandes soy. No conozco un senador, ni un gobernador, jamás conozco aquel que vida nos ha dado. Conozco a Cristo, es mi Dios y me ama, es mi Cristo, dueño de mi ser, mi Dios de paz, Maestro, Salvador, y es quien me ama de verdad. No conozco Londres, ni Japón, ni lo más bello del mundo aquí, mas conozco un Dios de amor que me llevará con Él a un lugar donde reinaré con Él en gloria. Conozco a Cristo, es mi Dios y me ama, es mi Cristo, dueño de mi ser, mi Dios de paz, Maestro, Salvador, y es quien me ama de verdad. Mi alma canta al Señor, doy gloria a Dios, mi Salvador. Conozco a Cristo, es mi Dios y me ama, es mi Cristo, dueño de mi ser, mi Dios de paz, Maestro, Salvador, y es quien me ama de verdad. Muy buenos días. Estamos agradecidos con el Señor el poder estar nuevamente con ustedes en este día especial, Día del Señor Jesucristo. Hoy ya estamos a domingo 13 del mes de septiembre de este año 2020. Bienvenidos a todos los que nos están recibiendo para escuchar y ver nuestro programa, nuestro estudio en las Sagradas Escrituras. A todos los que nos ven aquí en la ciudad capital, a aquellos que lo hacen en diferentes partes del interior de la República y los que están fuera de nuestras fronteras. A todos les damos la bienvenida, a los que son miembros de la Iglesia Evangélica Jordán, a quienes tuvieron alguna relación con la Iglesia Jordán y ahora nos están siguiendo y nos están viendo, a quienes nos están conociendo a través de este programa, de esta transmisión que estamos haciendo durante estos meses, desde el mes de marzo para acá. También estamos contentos de tenerlos y a ustedes también les damos la cordial bienvenida. Tenemos primeramente algunos saludos que dar. Hasta el día de hoy, 13 de septiembre, hay algunas personas cumpleañeras de este mes. En primer lugar, el domingo, no fue domingo, pero fue el 3 de septiembre, jueves 3 de septiembre. Cumplió años nuestra hermana Grace
de Velázquez, nuestra hermana María Fernanda Gudiel y mi amada esposa Araceli Torres de Paz. También luego vinieron los festejos de cumpleaños de María Mazariegos, de Álvaro José Landaverri, de Moisés Valdés Fuentes y hoy nuestra hermana Charis Gudiel. Feliz cumpleaños, que el Señor guarde, bendiga y prospere la vida de cada una de ustedes y de nuestro hermano que acompaña a todas las mujeres, nuestro hermano Álvaro José, que también ha cumplido años. Así que son todas las cumpleañeras y el cumpleañero de estos primeros 13 días del mes de septiembre. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que ya están con nosotros enlazados. Agradecemos a Rosario Mazariegos, a Auri Reyes, a Estuardo Duarte, a Alma Gudiel. Esperamos que estén con sus familias, cada uno de ellos. A hermano Raúl Olaverri, con su familia también. A Elsa Vargas, a nuestra hermana Rebeca Flores, a Glendita de León, a Héctor Valdés, a María Hernández, a Gladys Sandoval, a Alma Valdés, a Irene Monroy, a Raquel Paz de Pozuelos, a nuestra hermana Margarita Picón, a nuestro hermano Jorge Paz Mazariegos y a David Torres, también a Moisés Valdés, uno de nuestros cumpleañeros que hemos felicitado. Que el Señor le siga bendiciendo allá donde se encuentra trabajando en el área de la medicina como médico, tanto en lo privado como en lo público. Que Dios bendiga la vida de Moisés en Cobán. También queremos saludar a Priscila Gudiel y a nuestra hermana Flor Landaverri. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio, a este tiempo para estar juntos y estudiar las Sagradas Escrituras. Entramos a nuestro estudio. Hemos dicho desde la semana pasada que íbamos a estudiar 3 parábolas que se encuentran en el Sermón del Monte de los Olivos. La primera de ellas, que fue la que ya estudiamos, está al final del capítulo número 24. Ahí aprendimos acerca de la fidelidad. Se habla de 2 siervos, el siervo fiel y el siervo malvado. Y se nos enseña que mientras el Señor está ausente y nos ha prometido que regresará y nos encontramos esperando su segunda venida, nosotros debemos de ser fieles al Señor. Recuérdese que durante todo lo que el Señor Jesucristo dijo en el Sermón de los Olivos, Él advierte varias veces que el día y la hora de su venida no se puede saber. Está en la potestad exclusiva del Padre. Ni Él como el Hijo encarnado en su tiempo de humillación, ni tampoco los ángeles del cielo, ni los hombres, ni los creyentes que estarán viviendo durante este espacio de tiempo, tanto hoy como en el momento cercano, cuando ya esté en esta tierra llevándose a cabo la semana 70 de Daniel, es decir, cuando comience el tiempo de tribulación y gran tribulación,
Esas señales van a advertir a los creyentes de ese tiempo que el Señor Jesús está por venir, pero no saben el día ni la hora. Y ahora vamos a estudiar la segunda parábola que está relacionada, que es la parábola de las 10 vírgenes. Esta la encontramos en el capítulo número 25, del versículo número 1 al 13. Y aquí lo que se hace énfasis es en velar. La primera nos dice que debemos de esperar al Señor Jesús con fidelidad, pero la segunda nos dice que también tenemos que esperar al Señor Jesús velando, preparados, porque como no sabemos la hora exacta, el día y hora exacta en que Cristo ha de venir, debemos de estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. Vamos a leer primeramente la parábola. Capítulo número 25 del Evangelio de Mateo, versos del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas. Salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas. No tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo dicen: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto, os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Lo primero que vamos a considerar son las damas de honor que encontramos en la parábola. Luego vamos a ver al novio y por último vamos a ver la advertencia. Esa es la forma en que está estructurada la parábola. Primeramente debemos recordar que el Señor Jesús, cuando vino por primera vez a esta tierra, fue rechazado y no creyeron en Él. Y los hombres tuvieron oportunidad de arrepentirse por mucho tiempo. El tiempo de vida que Cristo les otorgó a ellos fue el tiempo que ellos tuvieron para arrepentirse de rechazar al Señor Jesucristo y poder volverse a Él y creer en Él. Hubieron, de hecho, muchos fariseos que se convirtieron al cristianismo durante los primeros días de la iglesia del Señor Jesús. Vemos entonces que durante el ministerio del Señor Jesucristo
fueron pocas las personas que de verdad creyeron en Él y le recibieron como quien es el Mesías, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Salvador de los hombres. Mas, sin embargo, tuvieron oportunidad de ir arrepintiéndose muchos de ellos. Muchos sacerdotes, muchos de los fariseos se convirtieron después de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo durante la predicación de los apóstoles. Aquel grupo de personas que gritó que preferían a Barrabás antes que al Señor Jesús, se arrepintieron de lo que hicieron en el día de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos 2, se convirtieron más de 3,000 judíos arrepentidos de haber rechazado al Señor Jesús, de haber escogido a Barrabás y de haber llevado a Cristo a la crucifixión. Pero en la segunda venida de Cristo no hay más oportunidad. En el instante en que el Señor Jesucristo regresa, en el momento que Cristo viene, ya no habrá más oportunidad. Todos los que le han rechazado, todos los que no han creído en Él, todos los que le han cerrado al Señor Jesús, sus corazones quedarán por siempre separados de Él en estado de perdición. Eso es algo esencial de tomar en cuenta entre el cambio de lo que se está sucediendo en la segunda venida de Cristo y lo que fue durante su primera venida. Miremos en primer lugar la ilustración que Jesucristo está utilizando. Él está utilizando el acto matrimonial, el evento, la festividad del matrimonio entre los judíos. Realmente una de las fiestas más celebradas en el Medio Oriente hasta el día de hoy son las bodas. Las bodas son un festejo muy celebrado. En el tiempo del Señor Jesucristo, las comunidades casi enteras celebraban la fiesta de la boda de una novia y un novio en el día de Cristo. La aldea o las ciudades más grandes, muchas personas participaban en la celebración de la boda. Era un acontecimiento de gran felicidad y de mucha festividad durante el momento del matrimonio. Pero los judíos tenían 3 partes o 3 pasos esenciales para una boda. No hay una comparación que se asemeje con nosotros en el día de hoy, pero podremos utilizar palabras que nos ayuden a entender más o menos lo que era esos 3 pasos entre los judíos. El primer paso podríamos llamarlo el noviazgo, pero no es como nosotros lo entendemos. El noviazgo era un contrato que hacían los padres. Los novios no tenían ninguna participación en ese contrato. Podría hacerse desde la niñez o en la infancia, adolescencia, en que se hacía el contrato de noviazgo. El arreglo lo hacía el padre y la madre del novio y los padres de la novia.
ellos hacían ese contrato. El padre del novio daba un pago al padre de la novia para recompensar todo lo que él ha hecho a favor de la hija, le ha creado, no solamente alimentado físicamente, sino que la ha educado para ser una mujer trabajadora, una mujer fiel, una mujer confiable. Él la ha cuidado en su virginidad para que sea casta, para que sea pura. Así que el padre del novio daba una dote o daba un dinero, una cantidad para compensar al padre por el trabajo realizado de cuidar a la novia. Entonces, en ese momento habían regalos, había gente que era testiga del acto, que se le invitaba, comían, bebían. Era una pequeña fiesta, pero era muy privada todavía, y también era como el inicio de todo el proceso. Así que quedaban como novios, aunque nunca se vieran y ni se hablaban durante ese tiempo de noviazgo, ya estaban comprometidos. El tercer paso era el paso donde ya entonces entraban a un momento de casamiento. Para el judío era un momento de casarse, es decir, se estaban esposando. Por eso se le llama el tiempo de esponsales. Ellos se casan ahí, hacen votos de consagración, los novios, delante de las familias y de los testigos que son invitados a esa reunión, a esa fiesta. Y en ese tiempo ellos quedaban legalmente casados. No iban a vivir juntos. Todavía no se consumaba el matrimonio, pero quedaban en un tiempo de esponsales. Estimadamente oscilaba entre unos 8 a 12 meses para que este joven pudiera en su profesión, en su oficio, en su trabajo, poder construir un lugar en donde ellos iban a vivir. Regularmente los que tenían mayor capacidad económica pues tenían bastante terreno y se construía alrededor de la casa principal las otras casas de los hijos que quedaban en medio de un gran patio común para todos los que iban a vivir ahí en ese lugar. Así que él se le daba el tiempo para que preparase su propia casa o su propio cuarto o apartamento en donde iba a vivir durante más o menos 8 a 12 meses. Y el último paso era el momento en que el novio iba a marchar para llegar a la casa de la novia y realizar la fiesta final en la que iban a entrar ahora ya al acto matrimonial. En esa fiesta, por eso era fiesta de noche, siempre se hacía al atardecer y lo que se invitaba era una gran cena en donde todos participaban en esa cena. Y ahí en esa festividad donde ellos tomaban los votos finales y se iban hacia el lugar donde vivirían y por primera vez estaban solos para consumar el acto matrimonial. Mientras todos los demás festejaban, cantaban
y estaban comiendo y felices por el matrimonio. Allí es en donde el Señor Jesucristo está tomando la ilustración, esta tercera y última etapa del matrimonio judío, para darnos esta parábola. Las damas de honor eran jóvenes, doncellas, que fueran vírgenes, que fueran castas, que tenían que acompañar al novio durante la procesión para poder en el camino ir invitando a que se uniesen todos los invitados para llegar a la casa donde iba a ser la fiesta, a la casa de la novia. Entonces, durante ese cortejo, ellas tenían la obligación de proveer luz, de dar luz. Por eso creemos que no eran lámparas de mano de las que se están hablando aquí. La palabra griega para una lámpara de mano es una, y para hablar de la que se habla aquí es otra, y esta puede traducirse mejor por antorchas, igual que las antorchas que trajeron cuando vinieron a prender al Señor Jesucristo. Las antorchas eran palos largos que en una punta se amarraba muy bien tela que se iba a poner húmeda con aceite para que fuera el combustible que encendiera la tela y se volviera una antorcha que diera luz. Estas damas entonces eran escogidas específicamente para proveer luz en el cortejo del casamiento, la última etapa del casamiento judío. Eso es todo lo que tenían que hacer, es tener sus antorchas encendidas en el momento de la llegada del novio para iluminar el camino, para iluminar también al personaje principal y poder todos los demás seguirle hasta la casa de la novia. Eso estaba muy bien entendido. El Señor Jesucristo está entonces hablando exactamente de algo que ellos comprendían muy bien. El Señor vino por primera vez a esta tierra y se había profetizado claramente desde el Antiguo Testamento por medio de los profetas que el Mesías vendría y que iba a venir un precursor del Mesías, y que ese precursor sería Juan el Bautista, y que iba a venir para encender la luz y poder demostrar que ya estaba el Mesías presente en esta tierra. Cuando el Señor Jesús nació en Belén de la Virgen, Él descendía de la familia de David, tanto por el padre como por la madre, y por lo tanto Él tenía todo el derecho de sentarse en el trono de David. Se dedicó a administrar un tiempo en Judea y otro gran tiempo en Galilea de los gentiles. Durante su ministerio, el Señor Jesucristo exhibió un gran poder, realizó grandes maravillas y habló acerca de el mensaje de su evangelio.
a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice el versículo 1, entonces, esto hace referencia a la aparición inesperada de Cristo, con poder y con gloria, como había sido profetizado. Se estaba asegurando que la familia de Israel estaba preparada para la llegada del Mesías. El reino de los cielos será semejante. Las vírgenes eran las damas de honor encargadas en la boda. Al igual que en toda la parábola de Jesús, el mensaje de esta parábola es muy sencillo. Tiene el propósito de ilustrarnos que al venir a esta tierra a enseñarle a los hombres su evangelio, a predicar a los pecadores a que se arrepintiesen, a los que estaban enfermos para que vinieran a Él. La verdad central es que Él estaba dándoles la oportunidad de poder venir a la salvación y recibir esa salvación. Pero en esta parábola, que no es una alegoría, es una parábola, significa que habían 10 vírgenes. El número 10 para los judíos, según lo dice Josefo, el historiador judío, era un número que comprendía algo que estaba completo o acabado, terminado, preparado para poder funcionar. Por ejemplo, para poder celebrar una Pascua se necesitaban 10 personas. Para poder formar una sinagoga se necesitaban 10 hombres judíos. Las vírgenes estaban acostumbradas a ser jovencitas que estaban preparadas para poder dar luz. Eran antorchas encendidas. Dice que el pasaje que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Upateis es un sustantivo que literalmente significa una reunión. Es la oficial bienvenida a un dignatario. En el contexto se está hablando de el regreso del Señor Jesucristo, que se hace como ejemplo con la venida del novio. Obviamente Cristo es ese novio. Las 10 vírgenes son creyentes profesantes. Las lámparas o las antorchas simbolizan la identidad externa que tienen estas vírgenes con la iglesia. La antorcha representa específicamente que ellas esperan el inminente segundo retorno del Señor Jesús. En la apariencia, estas damas de honor, todas están preparadas para venir a recibir al novio, al esposo. Todas ellas están preparadas para entrar a la fiesta del reino de los cielos. No hay ninguna diferencia externa en ellas. Todas son iguales. Están vestidas, están preparadas,
tienen la antorcha, están listas para poder recibir al novio cuando éste venga. Pero en la realidad más interna, más profunda, no todas son iguales. Y ese es uno de los propósitos principales de esta parábola. Demostrar que no todos los que parecen estar esperando al Señor Jesucristo, no todos los que parecen estar conscientes de que Jesucristo regresa por segunda vez y que viene, son iguales. Por eso es que hay 5 de ellas prudentes y 5 de ellas insensatas. El que esté partido el número aquí a la mitad no significa que podamos entender que los creyentes profesos la mitad son y la otra mitad no son. Pero lo que sí podemos entender claramente es que el número de los que parecen ser y no lo son, que están esperando la venida de Cristo, pero no están preparados para poder recibirle, son bastantes. Fue así en el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo. No todos los que le siguieron, no todos los que estuvieron cerca de Él, realmente estaban con Él, eran de Él. Fue así en el tiempo de los apóstoles. Fue así en el tiempo y el transcurrir de toda la historia de la iglesia. En la reforma de la iglesia, no todos los que participaron de la reforma habían sido reformados internamente, como tampoco lo es hoy, ni tampoco lo será durante el tiempo de la semana 70 de Daniel. Sin embargo, las damas de honor prudentes hicieron algo que las distinguió. Es decir, por eso es que son prudentes. Y es que ellas tomaron aceites en su vasija. Juntamente con toda la preparación externa que era la lámpara y estar vestidas y estar sentadas y estar esperando la venida del novio, también tenían una preparación más profunda y era el aceite. Porque sabían exactamente que la única razón y función de su privilegio era producir luz en el momento de la llegada del novio. Y si no podían producir luz exactamente en el momento de la llegada del novio, sencillamente no serían útiles. No podrían ser útiles. Estarían fuera de. Esto se parece mucho a la parábola que el Señor Jesús nos cuenta aquí en Mateo, en el capítulo número 22, versículos del 11 al 13, en donde un hombre, un rey, hace una gran fiesta e invita a muchos, a todos, a que participen de su fiesta. Pero solo pone un requisito, y es que todos deben de estar vestidos propiamente para poder estar en la fiesta. Y él mismo provee el vestido. Todo el que está entrando por la puerta se pone su vestido para poder entrar a la fiesta. Pero hay uno que entró por la ventana. No tuvo la gana, simplemente
no le dio la gana de pasar por la puerta, hacer la fila y recibir esa túnica, sino que se entró por otro lado. Cuando el rey va a revisar y a ver a todos sus invitados, encuentra a este hombre vestido inapropiadamente. Le pregunta que por qué está vestido así, por dónde entró, y luego da la orden: sacadlo, echadlo afuera, en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Vemos la diferencia entre de este hombre y los demás? Es sencillamente que no estaba vestido como se requería. Igual como la diferencia entre las 10 vírgenes. Las sensatas son sensatas porque tomaron aceite en sus vasijas. Y las insensatas son insensatas porque no tomaron aceite en sus vasijas. El apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice que hay muchos que tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos la estarán negando. Así que, igual que como dice Santiago capítulo 2 y versículo 17, hay quienes tienen apariencia de fe, pero su fe está muerta. Estas insensatas estaban en tinieblas. Cuando llega el momento, tienen algo húmedo, su antorcha, la encienden, pero solo dio una encendida rápida y se apaga. Y no puede dar más luz la antorcha. Y no traen consigo aceite. Y por eso ellas piensan rápido y le piden, que es lo más fácil, le piden a las que sí traían que les den un poco para mojar sus antorchas, las cuales les responden y les dicen: no, porque no vaya a ser que nos haga falta a nosotros y todas nos quedemos en tinieblas. Vayan y compren donde venden. ¿Podríamos nosotros sentir estas palabras demasiado fuertes o como insensibles? Y decir que insensibles, que ingratas, no pudieron compartir un poco de su aceite. No, tenían razón. Pero eso aquí tiene una gran lección para nosotros. La vida es un don de Dios y la recibimos todos de forma particular e individual de Dios directamente. Y esta vida que Dios nos otorga en lo físico es una vida inherente y no renunciable. No podemos renunciar a ella. Es inherentemente un don divino dado directa y personalmente a nosotros y no la podemos transferir. Si se diese el caso de que uno de mis seres queridos está grave, muriendo, y yo sé que me quedan unos días de vida, no puedo decirle: te los paso, vive tú y voy a morir yo. No se puede. No podemos transferir nuestros días, no podemos transferir nuestra vida física, porque es algo inherente e intransferible que Dios otorga.
de la misma manera lo es espiritualmente hablando. La vida espiritual interna, la realidad de la salvación interna, la fe salvadora que lleva a la vida eterna, es dada por Dios y únicamente de Dios la podemos recibir. Aquí lo que debemos de entender es algo muy importante. En la Biblia se nos habla de algunas obras de Dios hechas juntamente con nosotros. Y eso es sinergismo. Es decir, Dios obrando y tú obrando, haciendo lo que te corresponde según tu responsabilidad dada por la divina voluntad de Dios. Pero hay una obra que da inicio a toda la salvación y es la obra de la regeneración, el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es una obra monorgista, es decir, solo Dios y nadie más que solo Dios la hace. La hace sin ti, aunque la hace en ti, pero la hace sin ti. Él es el que te produce la vida espiritual. Dijo Jesús que nacer de nuevo es nacer de arriba. ¿Qué has hecho tú para nacer físicamente? Nada. Nada. Solo hemos recibido la vida y estamos vivos porque la recibimos de Dios. Así es la salvación. La salvación es una obra absolutamente de Dios en su inicio, en su proceso y en su terminación. Dios es el que salva a los hombres. Solo Él puede producir la salvación. La salvación es sobrenatural, es un milagro operante en el corazón. Estas vírgenes estaban preparadas externamente, pero no tenían provisión para sus lámparas, no tenían aceite. Y eso es muy importante, porque a la hora de la venida del Señor, ellas no fueron útiles. Y veremos adelante que quedaron fuera. Algo también importante en la parábola de las vírgenes es que se tardó en llegar el novio. No hay ninguna explicación por qué se tardó. No se dice nada de eso. Eso no es importante en la narración que el Señor Jesús da. Solamente se nos dice a nosotros que llegó a medianoche. Especialmente las bodas comenzaban al atardecer, al caer la tarde, al entrar la noche. Pero no llegó sino hasta la medianoche. Por eso de forma natural se nos dice que todas cabecearon y se durmieron por la tardanza. Esta tardanza es a la perspectiva humana, no en la perspectiva divina, no en lo alto, porque en lo alto Dios tiene todo bien planificado. El momento exacto para que algo sea específicamente en la venida de su Hijo está bien programado. Pero nosotros desde la perspectiva humana, debajo del sol, aquí en esta tierra,
podemos tomarlo por tardanza. Han pasado ya más de 2000 años y no sabemos si pasarán 1000 más, o 500 más, o 50, o 30, o 20. No sabemos. Es algo que está solo en la potestad divina. Hasta el momento hoy, todas las cosas parecen que caminan, pero no han casado para que el Señor Jesucristo regrese. Está como preparándose el ambiente según nuestra perspectiva o lo percibido por nosotros, pero no ha casado, porque sencillamente no ha venido todavía el Señor Jesús. Y no sabemos cuándo sea eso. Por eso podemos tener la idea de tardanza. Y porque se tardó literalmente en llegar, todas cabecearon y se durmieron. Nada hay aquí que nos indique que el dormirse de ellas fuera algo malo. Simplemente era algo natural. A las 12 de la noche, por lo general y en general, las personas están profundamente dormidas. Hay algunos que sí se tarda mucho en dormir y duermen hasta la 1 o 2 de la mañana, pero también se levantan hasta las 10 de la mañana. Pero lo más normal es que uno a las 12 ya esté profundamente dormido. Así que ellas sencillamente durmieron. Esto nos enseña algo a nosotros también. Y es que ciertamente el sentido del transcurrir normal de la vida de los creyentes no tiene nada que ver con su expectativa de la espera de la segunda venida de Cristo. Es decir, los creyentes no se alejan a un desierto para esperar que Cristo venga, o se suben a una montaña para esperar que Jesucristo venga, como lo han hecho algunos grupos que se han vuelto sectas, sino que en el vivir diario, en nuestro trabajar, en nuestro estudiar, en nuestro casarse, en nuestro luchar por hacer, por realizar, por tener, por vivir con normalidad la vida, nuestra actitud interna, la forma en que estamos preparados efectivamente es interna para poder esperar la venida del Señor Jesucristo. La preparación real es interior, es del alma. Por eso dice la Escritura que estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una será tomada y la otra será dejada. En la actividad cotidiana, el que hace la diferencia es Dios. Porque es Dios el único que conoce si nuestra preparación es real e interna. La preparación interna tiene que ver con tener el nuevo ser producido por el poder salvador de Dios en nuestra vida. Porque externamente, cuando se reúne un grupo a adorar en una iglesia, como se hace comúnmente y prontamente, esperamos que Dios nos permita reunirnos y volver otra vez a tener las reuniones normales de nuestras iglesias. En ese tiempo, cuando nos reunimos, pues todos cantamos, todos oramos, todos sentamos y oímos la palabra de Dios. Todos participamos en la Santa Cena. Todos se bautizan en el inicio de su vida cristiana. Pero, ¿quiénes de estos que adoran y alaban a Dios son personas prudentes, son sabias,
están preparadas internamente, tienen luz suficiente para brillar en el día en que Cristo regrese, o en el momento en que sus cuerpos físicos fallecen y entren a la eternidad. ¿Quiénes son? Solo el Señor los conoce. Él sí sabe hacer la diferencia entre de uno y el otro, porque Él sabe quién está preparado internamente. No existe ninguna forma de saberlo, sino solo por lo que la palabra de Dios nos manda a nosotros, a examinarnos a nosotros mismos. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Así que los creyentes pueden engañarse a sí mismos pensando que su asociación con una iglesia es significado de que están asociados con la Iglesia Universal del Señor Jesucristo. El haber nacido en una familia evangélica cristiana es equivalente de haber nacido en la familia de Dios. Que en aquel día el Señor no tenga que decirnos a nosotros que aunque profetizamos en su nombre echamos fuera demonios, y en su nombre hicimos muchos milagros, Él tenga que decirnos: nunca os conocí. Porque la palabra conocer tiene que ver con relación íntima y amorosa. La presencia de Dios es ese conocimiento de salvación que Él tiene de sus elegidos y de sus escogidos. Así que las prudentes son las que estaban preparadas internamente, y las que no eran aquellas que se habían descuidado. Por esto viene la advertencia para nosotros, y es la esencia de esta parábola. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. No podemos saber el día ni la hora en que el Señor venga. Como tampoco podemos saber el día y la hora que tú y yo vamos a morir. Ciertamente, en la semana 70 habrán ciertas señales que ellos podrán visualizar de que Cristo está por venir. Igualmente, tú puedes ver ciertas enfermedades o problemas en tu cuerpo físico que te están anunciando que la muerte para ti se está acercando bastante a tu vida. Pero no sabes el día ni la hora. Y para eso debes de velar siempre, para que no sea muy tarde. Que cuando el Señor te lleve a la eternidad, no sea para ti demasiado tarde darte cuenta que no había preparación interna. O que cuando el Señor Jesucristo venga, sea para ti demasiado tarde. Que despiertes y que veas que no hay luz en tu corazón interno, que no hay luz en tu alma y que no puedes brillar delante de la presencia del Señor Jesucristo. Se nos ha dicho entonces a nosotros esto con tiempo para que no tengamos que escuchar: es demasiado tarde. Oremos. Señor, gracias por la lección hoy recibida a través de tu palabra.
Gracias porque a través de esta parábola tú nos has enseñado a velar. Velar significa estar seguros que tenemos luz en nuestra alma, que hay vida tuya en nuestro ser interno, que tenemos un compromiso de vida contigo, que no solo tenemos una religión exterior y que todo nuestro cristianismo solo es en la apariencia. Permítenos reconocerlo a tiempo para que con tiempo recibamos de ti internamente tu obra salvadora. Gracias porque tú nos has hablado. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo canto siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo